Hola, compa. A ver, el otro día me hicieron una mini entrevista de 14 preguntas y hoy quería hacer un vídeo respondiendo a una de ellas concretamente y era la siguiente. Dice, ahora iremos al espectro político. La sociedad española cada vez está más apática respecto a la realidad política. ¿A qué cree usted que se debe este hecho? Es decir, ¿por qué la gente en nuestro país se interesa poco por la política? Esta es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el problema del cambio climático, problemas tan graves, el problema de la desigualdad, el problema del racismo, cosas tan importantes, ¿por qué al final la gente acaba yendo a ver un partido de la Champions League o se interesa más en comprar ropa o simplemente ver programas de televisión basura como Gran Hermano o lo que sea, ¿no? ¿Por qué se interesa más la gente en el espectáculo que en los problemas que realmente le afectan, ¿no? Y uno de los puntos claves que tendríamos que tratar es el tema del sistema educativo. Yo creo que ese es uno de los pilares básicos de, como bien decía la compañera, de la apatía española por la política, el desinterés general por la política. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el sistema educativo, en el cómo está estructurado, vemos que realmente no nos enseñan a ser seres reflexivos, es decir, a cuestionar la realidad que nos rodea, ¿no? Directamente a lo que el fin del sistema educativo actual es tirarnos al mercado laboral. Es decir, ser productivos, ser útiles a ese mercado. En ningún momento te indican el cómo ser feliz, a enseñarte quién eres, cuáles son tus cualidades, qué es lo que te gustaría hacer. No, no, no. Tus elecciones, las elecciones que tú haces dentro del sistema educativo, están enfocadas en cómo voy a sacar un salario gracias a este título, o gracias a este graduado, o gracias al curso que sea, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es uno de los pilares básicos del sistema capitalista. Os recuerdo que por aquí os dejo un vídeo donde explico más o menos qué es eso del capitalismo. Y si nos fijamos en el sistema educativo, nos enseñan a hacer eso, a ser consumidores, a ser productores y a ser útiles al sistema. De hecho, cuando uno acaba, por ejemplo, el bachillerato y tiene que decidir qué carrera va a elegir, no elige pensando qué es lo que me gustaría ser a mí. Obviamente hay un porcentaje de eso que sí que es cierto, ¿no? Que uno intenta escoger dentro de las posibilidades que me puede gustar más o menos. Pero la prioridad a la hora de escoger una carrera es ver dónde puedo colocarme con este título, ¿no? El fin es ser útil al sistema para que el sistema me devuelva a través de un salario la posibilidad de yo poder sobrevivir en la realidad que me ha tocado. Por lo tanto, uno de los principales factores por lo que la sociedad es apática, no se interesa por la política, es el sistema educativo. Yo, en ningún momento, en toda mi carrera como estudiante, he tenido una charla de política. Nunca, jamás. Mi educación se ha enfocado en, ya os digo, en eso, en cosas no tan importantes o no se ha incentivado la reflexión. De hecho, si os fijáis, muchos partidos liberales o pro-capitalistas lo que intentan es enfocar una educación más técnica, más teórica y menos filosófica, menos enfocada en lo que es lo social, en lo humano, ¿no? En la reflexión, todo lo que sea más técnico y dejemos la reflexión a un lado, ¿no? Por eso que la danza, la música, el canto, la filosofía y todo lo que tenga que ver con lo social tiene serias dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo dentro de la sociedad capitalista. Es por eso, porque no es productivo dentro de esta sociedad. Y ese es el principal problema, que nos empujan a dejar cada vez más de lado todo lo que tenga que ver con las humanidades y los aspectos y carreras o estudios que tengan que ver con aspectos sociales, ¿no?
Y al final acabamos la carrera pues sin saber quién es nuestro presidente, sin saber cómo funciona el sistema político, sin ser conscientes que los problemas vienen precisamente de ahí, de una raíz económica que no tiene una acción política, que la política no termina por controlar a la economía. Solo nos enseñan a hacer eso, ser buenos consumidores, ser buenos productores y ser obreros útiles a ese sistema capitalista. Nada de pensamiento reflexivo, nada de asuntos políticos, nada que tenga que ver con lo colectivo. Solo te enseñan a competir con otras personas dentro de un mercado laboral capitalista. Competir, nada más. ¿Y cómo terminan por llenar tu deseo de autorrealización? Pues consumiendo. Ir al McDonald's los fines de semana, comprar ropa en Zara los fines de semana, comprar en Ikea el conjunto de muebles una vez al mes, con fútbol, mucho fútbol, apuestas deportivas, programas del corazón, reality shows que no terminan, series de televisión interminables. Intentan rellenar esa falta de autorrealización, esa falta de felicidad, entre comillas, con cosas banales, con consumismo. Porque recordemos que el sistema capitalista sin consumir, sin el consumismo, no funciona. Es como una bicicleta, si no se pedalea, pues la bicicleta termina por caer a un lado a otro. Pues el capitalismo es exactamente lo mismo. Sin consumo, el sistema no funciona, necesita continuamente el crecimiento, ¿no? Entonces, a través de ese consumo, de comprar hamburguesas los fines de semana, comprar ropa, hacer apuestas y demás, el capitalismo te hace creer que estás dentro de algo, estás dentro de un engranaje que funciona de un modo concreto sin tú darte cuenta. Y al final uno se cree que realmente la vida es así, o sea, ¿no? Que el sistema económico es así, que siempre ha sido así, pero realmente, obviamente, no es así. Te han hecho como una especie de adicto a ese consumo, para que el sistema siga funcionando. Y es por eso que uno aguanta pues trabajos repetitivos de forma diaria o tiene que estudiar cosas que realmente no le gustan y que al final acaba olvidando, porque la mayoría de los estudiantes repiten como papagayos antes del examen, lo vomitan en el examen y al primero o al segundo mes lo han olvidado todo, ¿no? Y es un tipo de educación repetitiva y que realmente no sirve para mucho. Al final lo que acaba es por estresar a los alumnos. Aquí vamos a ver juntos un fragmento del documental La Educación Prohibida, que os lo aconsejo, está genial. Para mí fue un antes y un después a la hora de reflexionar sobre el sistema educativo. Y os voy a poner aquí un fragmento de este profesor que habla sobre el sistema educativo en relación a lo que os estoy diciendo ahora mismo. Y quiero que lo veamos juntos para y que después veáis vosotros el documental completo. Es un pelín largo, pero yo creo que será un antes y un después a la hora de que reflexionéis sobre cómo funciona la educación. De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. Desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Comprenda o no comprenda, no interesa, porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho. Por lo tanto, no solo el sistema educativo es una de las patas de ese sistema económico, que es el capitalismo, que ese es principalmente la raíz de los problemas, ¿no? También tenemos que entender que la gente se desentiende de la política y yo comprendo que hay una parte de la población, de hecho creo que era más de un 50%, tiene dificultades a la hora de llegar a fin de mes, ¿no? Entonces es complicado cuando uno se pega 8, 9, 10 horas trabajando y llega a la casa, lo último en lo que piensa es en reflexionar sobre algo, lo único que quiere es desentenderse
y distraerse con lo primero que ve en televisión y ya está, porque las energías no le dan para más, ¿no? Y eso es que el sistema, volviendo al sistema educativo, es que tampoco nos han creado esa estructura mental capaz de poder reflexionar sobre la realidad que nos rodea, ¿no? Yo recuerdo como estudiante, cuando llegué hasta segundo de bachillerato, o primero de bachillerato, perdón, no llegué a tener filosofía. Creo que fue la primera vez en toda mi carrera como estudiante que un profesor me hacía reflexionar sobre mi realidad. Fue la clase más interesante que tuve pues prácticamente en toda mi vida. Y eso no se incentiva dentro del sistema educativo, la reflexión. La gente no sabe de qué va la política, la gente no sabe reflexionar porque en el sistema educativo no se nos enseña. Se enfoca únicamente en aspectos teórico-técnicos, como bien decíamos antes, porque esos son los que van a ser productivos para el capital. Todo lo que venga de la reflexión y lo social no va a ser interesante, no va a ser productivo, no va a ayudar a ese consumismo y a ese crecimiento continuo que necesita el capitalismo. Por lo tanto, el sistema educativo es una de las bases de esa apatía general de la política. Yo mismo, yo me he interesado por la política ya teniendo cierta edad, teniendo 22, 23 años más o menos. Y llego a la política, al interés. Cuando digo política me refiero al interés por los asuntos que me afectan. No a la política de partidos políticos, no. De preocuparme por lo que hay a mi alrededor, ¿no? De cuál es la situación de mis compañeros de trabajo y de por qué. Bueno, ¿y por qué tengo que venderme yo? ¿Por qué tengo que estar 10 horas aquí bajo el sol por un sueldo de miseria, ¿no? ¿De dónde viene todo esto, no? Y hacerte preguntas es lo que empieza a despertarte, ¿no? Empieza a algún tipo de reflexión dentro de ti. Pero claro, eso en el sistema educativo no se incentiva, esa reflexión del por qué es esto es peor, esto es mejor, este es el sistema en el que nos encontramos, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos mejorarlo. No. La gente sale de las carreras sin saber, ya te digo, quién es su presidente. O sea, yo he encontrado muchos amigos que tenían títulos, pero no sabían en absoluto quién era su presidente. Y eso es grave, porque es una muestra clara de que en los 20 años que has tenido como carrera de estudiante, pues no te han ayudado a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Por lo tanto, eres totalmente vulnerable a las decisiones políticas. Y claro, ahora te llega un partido de extrema derecha, te da un discurso racista, homófobo o misógino y puedes terminar entrando incluso teniendo graduado o habiendo estudiado toda tu vida. Porque en los aspectos sociales somos analfabetos emocionales, que yo digo, ¿no? Sabemos mucho de teoría y de técnica y demás, pero los aspectos sociales, en lo que respecta a la inteligencia emocional, pues no se nos ha enseñado, no tenemos esa parte desarrollada con la que poder defendernos de estos discursos fascistas, ¿no? Y entonces, claro, ahora se considera la izquierda y la derecha, mucha gente podría considerarlo de la misma forma porque no se nos ha enseñado, ¿no? No se nos ha explicado qué son los derechos humanos o no se ha profundizado en ese tema, ¿no? O no se ha hecho una educación feminista basada en la igualdad. Solo se enfoca en eso, en aspectos teórico-técnicos, pero incluso los profesores lo tienen difícil, ¿no? Porque a ellos le dicen, este es el material que tienes que enseñar y esto es lo que hay, ¿no? No hay, eso que llaman libertad de cátedra no lo hay, porque a ti hay un departamento que te dice, tienes que enseñar, este es el libro que hay y este es el libro que tienes que enseñar. Tú después puedes dar información complementaria y hay mejores y peores profesores, eso está claro, pero la estructura educativa es la que es. Incluso si hay profesores mejores o peores. Al final esa es la estructura y ese es uno de los problemas. ¿Cuál es el fin de ese sistema educativo? Siempre es el mismo, el mercado laboral. Y mientras el fin sea mercado laboral y no la felicidad del individuo, la autorrealización del individuo, ese será uno de los problemas de la apatía de este país por la política, ¿no? Y también por la falta de esa educación, incluso la gente evita el debate político, ¿no? Por ejemplo, en familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, política en la mesa? No, porque tampoco se nos enseña a
pues a tener ese debate, ¿no? A compartir ideas de un modo educado y con argumentos y de un modo reflexivo. No se nos enseña tampoco a eso, ¿no? Entonces cuando estamos pues, en una mesa familiar, el típico cuñado hace un comentario racista o homófobo, te das cuenta de que a la sociedad le falta mucha cultura política, mucha educación emocional que no ha tenido. Cuando alguien hace un comentario machista, homófobo, racista, muestra que el sistema educativo no está enseñando a esta persona en unos valores basados en el respeto hacia los demás. Es un claro fracaso ante eso, ¿no? Si tenemos personas que siguen teniendo o que siguen aceptando discursos fascistas, es una clara muestra de que el sistema educativo está atrofiado, que es un pilar básico para ese sistema capitalista. La no reflexión. Ayer fue el día de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la mayoría de las personas pues no lo celebró. Mucha gente ni siquiera sabía qué es lo que era ni por qué se celebraba. Y yo era una de esas personas hace años atrás. Pero nadie me había enseñado qué era todo esto, ¿no? Nadie me había enseñado que votar importa, que estar en un sindicato importa, que estar en un movimiento importa. Nadie me lo había enseñado anteriormente, ni en el sistema educativo ni en mi entorno. Por lo tanto, hace falta acercar estos problemas a la gente. Es que se ha quitado a la política, que la política debería ser algo local, algo a lo que todo el mundo pudiera tener acceso. Se nos ha robado esa política y se ha parlamentarizado, ¿no? Se ha llevado, se ha alejado de la gente. Cuando la política debería ser algo directo. Ese también es otro problema. La estructura de la política en sí, ¿no? De cómo funciona la política. Del Estado. Hay que también hacer una crítica al Estado en el funcionamiento de la política. La democracia no solo puede ser votar cada 4 años. Y en anteriores vídeos pido el voto para la izquierda por la situación excepcional que tenemos, pero siempre repito que esa no es la solución para mí, ¿no? La solución para mí, para una sociedad ideal, no pasa porque un partido político concreto nos gobierna a todos. No, para mí la democracia tiene que ser que en cada espacio local, por ejemplo en España, que cada municipio pudiera tener una autonomía legislativa, una autonomía, cada municipio pudiera tener la capacidad de decidir sobre los asuntos que le afectan y después poder colaborar con otros municipios y demás. Eso, por supuesto, pero sería un modo de acercar la política a la gente. Pero claro, si todo se decide en un parlamento, allá por Madrid, cuando en un pueblecito de Extremadura hay ciertos problemas concretos, pues al final termina por crearse esa desconexión entre la política y la persona. Entonces, ¿a qué se debe la apatía de la gente por la política? 1, el sistema educativo. 2, el trabajo asalariado. Es decir, estar jornadas de trabajo extenuantes que te roben la energía, llegar por la tarde súper cansado, no invitan a la reflexión intelectual, al trabajo intelectual. Te han robado tanta energía que lo último que quieres hacer cuando llegas a casa es pensar, ¿no? Hay gente que sí lo hace, pero la mayoría termina por no hacerlo. El Estado, es decir, el cómo funciona la política en sí, que no permite el acceso de la gente a la política, y el punto más importante que engloba los 3 anteriores es el sistema capitalista, ¿no? El funcionamiento de ese sistema económico permite la no reflexión a través del sistema educativo, permite la esclavitud del salario a través del trabajo asalariado y la protección del capital a través del Estado, ¿no? Esos serían los 4 puntos que, bajo mi punto de vista, son los que permiten o mantienen el control de una mayoría o ocultan los intereses que realmente deberían preocupar a la mayoría en privilegio de una clase dominante, ¿no?
Pues nada, si os ha gustado esta reflexión, os invito a que os suscribáis al canal. Podéis dejarme algunas sugerencias para otros vídeos en los comentarios, también dejarme vuestros comentarios, lo que sea, vuestra opinión o lo que sea. Os leo a todos y a todas. Y nada, por ahora eso es todo. Un saludo.